Débora Estrella no era cualquier periodista. Su voz directa y sin filtros incomodaba a políticos, empresarios y grupos que preferían el silencio. Pero un 20 de septiembre de 2025, su vida terminó en un accidente aéreo que dejó más dudas que certezas. La versión oficial habló de una falla mecánica, pero nuevas revelaciones apuntan a algo mucho más oscuro. ¿Fue realmente un accidente o un plan calculado para silenciarla? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar todo lo que creías saber. Débora Estrella no temía encender luces donde otros preferían mantener la oscuridad. Cada reportaje era un golpe directo contra los muros del silencio. Denunciaba redes criminales, destapaba empresas fachada que lavaban millones y señalaba con nombre y apellido a funcionarios que juraban servir al pueblo, pero que, según sus investigaciones, estaban del otro lado. Ese estilo tan directo la convirtió en referente del periodismo crítico en México, pero también la puso en la mira de quienes preferían que sus negocios y pactos nunca fueran expuestos. Su valor no estaba solo en lo que decía frente a las cámaras, sino en la convicción que mostraba en privado. Aunque admitía que era vigilada, que autos sospechosos rondaban su casa y que en su teléfono aparecían llamadas anónimas a altas horas de la noche, nunca perdió firmeza. Algunos colegas la consideraban temeraria, otros la veían como una inspiración, y ella, con esa mezcla de serenidad y desafío, respondía siempre lo mismo: si me callo, ellos ganan. Pero esa valentía tenía un precio. Vivir bajo constante presión y sentir que cualquier movimiento podía estar siendo observado era un desgaste invisible que pocos conocían. Sus amigos más cercanos contaban que, aunque mantenía una sonrisa en público, en privado se mostraba agotada, con la mirada fija en el vacío como quien intuye que el peligro ya está demasiado cerca. La valentía de Débora no era ausencia de miedo, era decidir caminar con él cada día y aún así no detenerse. La pregunta inevitable nos persigue a todos: ¿hasta dónde llegaríamos en su lugar? ¿Tendrías el coraje de seguir investigando sabiendo que hay manos poderosas dispuestas a callarte a cualquier costo? Débora lo tuvo, y por eso su voz se convirtió en incómoda, en peligrosa, en un eco que todavía resuena más allá de su partida. Semanas antes de abordar aquella avioneta, el pulso de Débora Estrella se aceleraba entre papeles y grabaciones. Sus investigaciones habían tocado fibras demasiado sensibles. Contratos públicos vinculados a empresas fachada que, según ella, estaban sirviendo como conducto para desviar recursos y alimentar a grupos criminales. Los documentos que había conseguido no eran simples rumores, eran pruebas que, de hacerse públicas, podían derrumbar carreras políticas y exponer redes de corrupción con tentáculos nacionales. Era como tener una bomba en las manos, y todos lo sabían. Pero no fue solo el peligro institucional lo que comenzó a acecharla. A la par de sus avances, surgieron campañas sucias en su contra. Portales anónimos y perfiles falsos en redes sociales empezaron a difundir acusaciones fabricadas. La vinculaban con actividades ilegales, la señalaban de ser vendida, incluso inventaban historias personales para desacreditarla. Era el mismo patrón que se usa para borrar la credibilidad de un periodista antes de que su voz se convierta en un peligro real. Débora lo sabía, y aunque le dolía, no se detuvo. El punto más oscuro llegó cuando recibió un mensaje directo que la hizo estremecer. Era breve, contundente y sin espacio para la duda. Detente o lo lamentarás. No era un rumor, no era un comentario suelto. Era una advertencia clara de que alguien la estaba vigilando de cerca. Su novio asegura que ella trató de minimizarlo en público, pero en privado la vio nerviosa, inquieta, como si comprendiera que los días siguientes serían decisivos. Aún así, se negó a retirarse. Y aquí surge la gran pregunta que pesa hasta hoy. ¿Quién estaba detrás de esas advertencias? ¿Por qué nunca hubo una investigación seria sobre los mensajes, sobre las campañas en su contra, sobre la vigilancia que ella misma había denunciado a su círculo más cercano? La indiferencia de las autoridades no solo sembró más sospechas,
también levantó la sombra de complicidad, porque cuando las advertencias son ignoradas, el silencio termina siendo cómplice del desenlace. El 20 de septiembre de 2025 parecía un día más en la rutina de Débora Estrella, pero desde la madrugada algo se sentía distinto. Según confesó su pareja, ella había pasado la noche revisando documentos que pensaba usar en su próximo reportaje, material que tocaba intereses demasiado poderosos. Esa mañana, antes de salir rumbo al hangar, le confesó un presentimiento extraño. Hoy siento que algo no está bien. Palabras que, vistas con la perspectiva del tiempo, parecen una advertencia premonitoria. La avioneta despegó con normalidad, pero pocos minutos después, algo comenzó a torcerse. Testigos en tierra observaron cómo la aeronave se sacudía en el aire, como si el piloto hubiera perdido el control de los mandos. No respondía, declararon más tarde. El piloto, con voz tensa, alcanzó a reportar pérdida de potencia antes de que la comunicación se cortara de manera abrupta. Después, el cielo guardó silencio. No hubo tiempo de reacción. Lo que más encendió las alarmas fue la rapidez con la que todo se resolvió. Apenas 48 horas después, la investigación fue cerrada con un diagnóstico oficial: falla mecánica. Sin embargo, los registros de mantenimiento revelaron una verdad incómoda. La avioneta había sido sometida a ajustes técnicos apenas días antes. ¿Qué clase de revisión deja a una aeronave vulnerable a un fallo tan letal? ¿Por qué la investigación se cerró en un tiempo récord, sin dar espacio a peritajes independientes ni a preguntas incómodas? La prisa por cerrar el caso solo alimentó las sospechas, porque cuando se trata de la vida de una periodista que ya había recibido amenazas, cualquier irregularidad adquiere un peso mucho mayor. Entonces surge la pregunta que no deja dormir a muchos. ¿Fue realmente un accidente fortuito o un sabotaje planeado con precisión para silenciar la voz más incómoda del momento? Durante los primeros días tras la tragedia, el silencio del novio de Débora Estrella fue interpretado como un duelo natural, un reflejo del dolor por la pérdida. Nadie imaginaba que en ese silencio se acumulaban revelaciones capaces de cambiar por completo la narrativa oficial. Cuando finalmente habló, su testimonio rompió el frágil muro de la versión oficial y sembró más dudas que respuestas. En entrevista exclusiva, confesó que Débora había recibido amenazas claras en los días previos al accidente. Mensajes anónimos desde números imposibles de rastrear le exigían que detuviera sus investigaciones y abandonara sus reportajes. Ella, con la firmeza que la caracterizaba, trataba de mostrarse tranquila, pero en privado le decía que se sentía observada, que había movimientos extraños a su alrededor. La tensión era real, y aunque él le rogó que se detuviera o saliera del país por un tiempo, ella respondió con la misma convicción que siempre: si me callo, ellos ganan. Lo más inquietante llegó con la revelación de que Débora había sospechado un sabotaje en la avioneta. Según él, días antes había notado irregularidades en los registros de mantenimiento, cambios que no tenían explicación y que la hicieron desconfiar. Si me pasa algo, no será casualidad, le advirtió con seriedad, casi como si presintiera su destino. Aquellas palabras, que en su momento parecían exageradas, se convirtieron en la pieza más perturbadora del rompecabezas. El testimonio del hombre que la amaba no solo humanizó la tragedia, también convirtió el accidente en un misterio lleno de sombras. Ya no se trataba de rumores ni teorías conspirativas, sino de la voz de alguien que estuvo a su lado hasta el último día. Y aquí surgen las preguntas que retumban. ¿Por qué cerrar un caso tan delicado con tanta prisa? ¿A quién beneficiaba realmente el silencio de Débora Estrella? Porque cuando la verdad incomoda, siempre hay quienes están dispuestos a sepultarla bajo tierra. La partida de Débora Estrella dejó una marca imborrable en el periodismo mexicano. Su muerte no se vivió como un accidente aislado, sino como el reflejo de un sistema que incomoda cuando alguien decide hablar demasiado alto. Periodistas, organizaciones y colegas exigieron reabrir la investigación,
señalando las irregularidades en el peritaje y la sospechosa rapidez con la que se dio carpetazo al caso. Era evidente que había más preguntas que respuestas. En los análisis posteriores, expertos coincidieron en que el proceso estuvo lleno de vacíos. ¿Por qué ignorar las amenazas previas? ¿Por qué la investigación concluyó en solo 48 horas? La percepción pública fue clara. Más que justicia, lo que había era un intento de encubrimiento. Mientras tanto, en redes sociales, el nombre de Débora se volvió tendencia, símbolo de resistencia y ejemplo de valentía frente a la censura. Su historia trascendió los hechos y se convirtió en una advertencia. En México, el periodismo que incomoda a los poderosos siempre corre el riesgo de pagar un precio demasiado alto. Débora lo sabía y aún así eligió seguir adelante. Hoy su caso nos obliga a preguntarnos: ¿es posible llegar a la verdad en un país donde los intereses pesan más que la justicia? Débora Estrella no fue solo una periodista, fue un símbolo de resistencia. Su voz incomodó hasta el último día, y su partida nos deja con una pregunta que aún arde. ¿Quién se benefició con su silencio? Mientras esas respuestas no lleguen, su caso seguirá siendo una herida abierta. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Tu comentario puede ser la chispa que mantenga viva la búsqueda de la verdad.